Queridas amigas, amigues, amigos, bienvenidos a este programa dedicado a los veneros de petróleo que nos escrituró el diablo. Dijo López Velarde, ¿no? Tenemos entonces aquí a dos expertas, a doña Leonor Nieto, ingeniera, que ha dedicado una vida a automatizar las grandes plantas, refinerías y plantas petroquímicas. Complejos de gas, industriales de gas. También Complejos industriales de gas. Sí. Y no es la primera vez que Refinan se sube gas. usted a un ring. No. Ya me he subido a otros. Bueno, una razón para temer, porque en el otro extremo tenemos a Marisa Islas, que, bueno, ella es una socióloga, pero es ecofeminista, tiene una columna en Nexos sobre temas ambientales y nos va a hablar de todo el problema actual y futuro del extractivismo, me parece. Sí, totalmente. Todos los impactos negativos que trae consigo este acuerdo con el diablo que nos dio el petróleo. Buenísimo, Marisa. Bueno, y está fuertemente respaldada por Susana Molina, la creadora de los batallones femeninos desde Ciudad Juárez. Contra el extractivismo, vamos. Exacto. Y en el otro extremo por Blanca Salces, no menos militante feminista, actriz, coach, ya preparadas con sus vendas, hielos, alcohol. Todo listo. Iniciamos, si les parece más, el primero de los 3 rounds, porque este episodio tiene 3 rounds, cada uno comienza con una pregunta muy difícil, que seguramente ustedes tendrán elementos de respuesta. Ok. Y no va a ganar quien dé la respuesta correcta, sino quien dé la mejor respuesta. Ok. Venga. Sin más, subimos el switch de la planta. Primer round. ¿Quiénes usaron por primera vez al petróleo como combustible? Chapopoteros. Los guachicoleros. Los que se lo bebían y se ponían. Pensaban que No, era pues- vino. Los Pues yo sé que, al menos en Mesoamérica, desde los tiempos prehispánicos, ya se empleaba el chapopote para fines curativos, en cierto modo, y también para crear fuego. Así Pero en tu es. caso, Leonor, tú entiendo que comenzaste tu carrera en la industria en Azcapotzalco, en la refinería de Azcapotzalco. Sí, yo todavía estaba abierta, entré allí, digamos, como eventual, entré prácticamente a aprender, ¿no? Lo que era una refinería. De hecho, hice mi servicio social allí y me acuerdo que salía con unos dolores de cabeza terribles porque era un ruido espantoso en las plantas, que entonces no se cuidaba lo que es ahora. Afortunadamente ya se cuida lo que es la mitigación del ruido. Pero yo salía con unas jaquecas que no me explicaba. Después, con el tiempo, bueno, pues me di cuenta que era eso, el ruido que tenía que soportar en las plantas, que era terrible el ruido de las máquinas. Era como trabajar en un antro, en una discoteca. Pues ojalá hubiera sido así, digo, me hubiera divertido Menos mucho. nivel, la gran ciudad. Pero bueno, Tremendo. empezando porque, digamos, llegué allí y, digamos, pues además llegué en tiempos, pues, hace muchísimos años, cuando éramos muy pocas mujeres ingenieras, sobre todo, y que te permitieran entrar a las plantas y estar allí. Pues no era fácil, entonces pues allí tenías que Ni rifártela, quejarse. como dicen, porque o le entras o le entras. Y tenías que rifarte con todo, ¿no? Desde pues, tu falta de conocimiento, porque sales de una universidad pues, sabiendo todo y nada. Justo. Entonces, pues prácticamente cuando empiezas a trabajar es cuando empiezas a aprender algo. Y entonces aprender fue una experiencia muy bonita, pero muy dura, muy difícil, en un ambiente muy duro, otros tiempos, otro Pemex, que pues ha ido cambiando, evolucionando, todavía pues hay muchas cosas que se llevan arrastrando, pero afortunadamente el tiempo pasa y va mejorando. Yo siento que mejoró. Claro. Y bueno, volveremos a todo esto porque ya nos abriste un panorama bastante amplio. Marisa, pero lo que me llama la atención es que tú estás ya mirando, contemplando un horizonte post-energías fósiles, post-petróleo.
¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los grandes rasgos de este escenario? Pues me gustaría ver ese escenario en realidad, donde pudiéramos desvincularnos del consumo intensivo de combustibles fósiles. Sin embargo, hasta la fecha justo estamos viendo que tenemos un consumo cada vez mayor de combustibles fósiles, que a su vez se complementa con las llamadas energías renovables o energías no fósiles, ¿no? Que de alguna manera siempre se nos vende como una solución mágica de que las energías renovables van a ser estas que van a sustituir al petróleo, pero pues justamente lo que estamos viendo es que no solamente estamos consumiendo más petróleo, sino al mismo tiempo estamos consumiendo ahora más energías renovables y esto a su vez va a requerir un montón de extracción de minerales, ¿no? El litio no es renovable, ¿no? No. Exacto. Y además, el otro tema es que pues, para hacer esa supuesta transición energética requerimos un montón de combustibles fósiles, ¿no? Y creo que ahí está el gran meollo del asunto, que no es solamente cambiar de matriz energética o de un combustible a otro, sino cambiar la lógica con la que utilizamos esos combustibles. Pues bueno, así estamos en esta, Exacto. en esta encrucijada. Nos salva la campana de una larga historia que comenzó, para volver a la pregunta inicial, de cuándo comenzó a usarse el petróleo como combustible. Una historia que comienza, al menos en los registros escritos, en el siglo IX a.C. O sea, hace 11 siglos, en el I Ching, este libro de conocimiento de las mutaciones chino, ahí ya se menciona al petróleo como combustible. Se vuelve a mencionar, hay varias menciones, pero se vuelve a mencionar, es interesante, en Babilonia, pero se utilizaba el asfalto, el chapopote, como decías, Leonor, Sí. para unir las piedras de la muralla de Babilonia. Ajá. Ahí estaba ya. Pero pozos petroleros como tales, en el año 347 después de Cristo, en China. Ya hay pozos petroleros, extracción de petróleo. Entonces, bueno, Maritza, le tenemos que dar este round a Leonor por ese arranque Arrancó. con tanta fuerza, con tanta energía en la ingeniería de la planta de Azcapotzalco. No. Por abrir brecha. Exacto. Gracias. Por abrir pozo. Pero, cuidado, Leonor. Ese es apenas el primer round. No se vayan, los esperamos en nuestro siguiente round. Segundo round de este episodio lleno de llamaradas, dedicado al petróleo. La pregunta es, ¿quién fue el primer director de Pemex? Mi abuelito. Trabajó en Pemex, te lo juro. Sí, pero no era Primero, Ay, No lo sé. Era director. alguien bien astuto, ¿no? Que dio ahí la oportunidad de... No lo recuerdo. Porque Seguro fue hombre Justo. Ah, no, eso sí. Eso no hay seguramente no, sí. Eso sí, no. Fue un hombre. y amigo de... No, y Amigo, conocido de Lázaro Lázaro Cárdenas. Cárdenas. Bueno. Hasta la fecha no hay director, nunca ha habido una directora en Pemex. Y qué bueno que se menciona este punto porque la afectación del petróleo es diferenciada para hombres y mujeres, ¿no? No solo del petróleo, sino de la extracción. Claro. Así es. ¿Cuál es esa perspectiva que nos puedes...? Sí, pues igual como mencionaron hace ratito, generalmente muchas de las actividades extractivas son sumamente masculinizadas, ¿no? Generalmente cuando llegan a una comunidad, no solamente intervienen los territorios, los transforman, alteran también las dinámicas cotidianas y esto pues generalmente tiene un impacto mucho mayor en las mujeres, ¿no? Porque generalmente también los puestos que se ocupan en estas industrias, sobre todo los directivos, ¿no? Los puestos directivos o de ingeniería o técnicos son ocupados por hombres, ¿no? Casualmente por el no hay mujeres patriarcado en no las hay, plataformas. digamos, mujeres que ocupen esos puestos. Y en ese sentido las mujeres quedan delegadas a actividades de servicios o quedan delegadas también como dependientes económicas de los esposos que trabajan
en los sectores extractivos, ¿no? Entonces, esto finalmente también genera que esos territorios se vuelvan muy masculinizados y también genera otras violencias, ¿no? O sea, como se ha visto que donde hay proyectos extractivos, pues también sufren otros problemas como son violencia intrafamiliar, pues el alcoholismo, o sea, como una serie de problemas asociados que terminan afectando también a las mujeres. Ese es lo que ocurre en el entorno. En el entorno, sí. Pero adentro, ¿qué ocurre? En las plataformas. Bueno, yo la verdad, nunca pude ir a una plataforma. Y cosa que, bueno, la voy a comentar, que me molestó mucho una vez, porque una vez un director en Pemex, un director de ingeniería, de la Dirección Corporativa de Ingeniería, organizó una rifa para fin de año, para la colecta de la Cruz Roja, en el que el premio era que te llevaban y te iban a subir a una plataforma. Compra el boleto. Cosa que yo critiqué, dije, o sea, qué estupidez. ¿Cómo pueden decir eso? O sea, ir a una plataforma, ¿sabes el riesgo que corre? La preparación que requieres para tú ir a una plataforma. O sea, pues no es voy a Disney, ¿no? No, pero es interesante porque ya estamos adentro de las fábricas. Sí. ¿Tú desarrollaste proyectos de automatización? De automatización, de sí. Plantas industriales. De plantas industriales, digamos, desde el sensor que mide la temperatura que está en el reactor y que debe de estar en tal y tal temperatura, hasta la computadora desde el operador la está viendo. Pero eso fue toda una trayectoria que agradezco en Pemex, porque yo entré a Pemex cuando pues, eran los tableros esos enormes, donde eran el foquito y que eléctrico, después pasaron a electrónica. Después de la electrónica, sí ya pasaron a los módulos de computadoras y demás. Entonces yo viví toda esa evolución y también tuve la fortuna de tener el apoyo, eso sí lo reconozco, en Pemex, porque en Pemex, si tú querías aprender, si tú querías saber, podías ponerte las pilas, ponerte a estudiar y podías conseguir el apoyo. Yo tuve un jefe maravilloso que me ayudó mucho a progresar, a prepararme. Tomé cursos en Estados Unidos, en Europa, en México, tomé diplomados en el TEC de Monterrey, financiados por Pemex. Bueno, porque era parte de mi trabajo irme a preparar y aplicar todo eso. Entonces, vivir todo eso y hacer nuevos diseños, nuevas ideas, implementar la tecnología que ya pues, nos llevan añísimos. Ahora pues, se ha acercado más al tercer mundo. Claro. Pero... Leonor, podríamos decir que a ti te tocó formar parte de esta generación que introdujo la computación a las grandes plantas industriales, petroquímicas, gaseras. Sí, y fue mucho trabajo, no solo por la cuestión tecnológica, sino la mentalidad. Yeah. Tú llegabas con los trabajadores que estaban en las plantas, controlando la planta, y se sentían amenazados, decían, es que nos van a correr, y no te daban información. Tú necesitabas como diseñador información de, oye, ¿y cómo opera? ¿Y cómo esto y lo otro? ¿Y qué pasa? ¿Y esto, lo otro? Callados. Nadie te decía nada. No, son los retos fascinantes en la historia del país, porque Pemex es la historia del país. Claro. Y si estás de acuerdo, Leonor, creo que la visión de futuro y la visión de género que aporta Maritza Islas, ¿no? Se lleva el round. Se lleva el round porque estamos viendo que se habla de la superación de la energía fósil como una gran solución, pero no, hay complejidades y no es tan fácil. Muy fuertes. El asunto. Sí. Gracias por darnos esa perspectiva. Se lleva el round. Vamos ahorita en un empate. Vamos por la victoria. Y el primer director de Pemex. Quiero decir que muchos piensan que fue Manuel Santillán, porque en 1938 se creó la Administración Nacional de los Petróleos Nacionales, que fue una estructura de transición, mientras se creaba Petróleos Mexicanos como tal. Entonces muchos piensan que Manuel Santillán fue el primer director de Petróleos Mexicanos, porque ocupó esa posición, pero en realidad fue al año siguiente, ya en junio de 38, fue Vicente Cortés Herrera, el primer director propiamente de Petróleos y no Mexicanos. Es mi abuelito. Ay, no. Sí, y ahí comienza una larga historia que tiene que ver tanto
con la política social del gobierno de México, que tiene que ver tanto con una historia que estamos viviendo hasta ahora de una forma polémica y muy actualizada. No se vayan, regresamos en unos instantes para el tercer round y decisivo. Vamos. Queridos amigos, ese es el tercer round de este episodio dedicado al petróleo. Y la pregunta, sin más, es ¿por qué se llama así al Pozo Cantarell en la zona de Campeche? Porque canta. ¿Cantarell? Porque canta y Cantarell. canta. Cantarell. Yo cantaré, él, tú cantarás, ella canta, todos cantamos. Pues a lo mejor porque cuando encontraron tanto petróleo todos se pusieron a cantar, ¿no? Muy felices, yo creo. Cantaron de felicidad. Pusieron a cantar Por, y se lo por eso. acabaron. Ah, no, bueno. No, bueno, sí, se lo acabaron, pero pues ya sabes. Leonor, Mala pero publicidad. de tu larga trayectoria en una institución central para el país, ¿qué te queda? ¿Qué visión tienes ya con esta distancia de...? Bueno, Petróleos Mexicanos, la verdad, ha sido la base económica de este país, ¿no? Si no fuera porque, digamos, tenemos esa maldita herencia, como dirían, la verdad es que no sé este país qué sería. Yo siempre he dicho, este país sería, nosotros los mexicanos deberíamos de vivir mucho mejores hacia nuestro estándar de vida que los suizos. Administrando la abundancia. Sí, se hubiera administrado y no se hubiera explotado, robado, saqueado a Pemex como se saqueó por tantos y tantos años, ¿no? Digamos, tenemos esa bendición, porque no es nada más, como hace rato decía yo, la cuestión del combustible, sino todo lo que genera, se puede generar a través del petróleo, plásticos, textiles, colorantes, medicamentos, todo. O sea, la petroquímica que se mató, que se aniquiló para ser un país tercermundista que tiene que consumir productos, hasta gasolina, ¿no? que consumimos, es vergonzoso. Se dejaron de construir refinerías. Sí, claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Teníamos que ser un país consumista. Un país del tercer mundo tiene que consumir y no eres productor. Tienes que consumir a chaleco a pues, las grandes potencias, ¿no? Hasta los y fertilizantes. regalarles el petróleo, porque prácticamente lo das baratísimo y compras gasolinas carísimas, petroquímicos carísimos, hasta el gas, ¿no? También. Sí, es la de vender naranjas y comprar jugo caro. Sí, y además rebajado y con tantas rebajado. cosas, ¿no? Maritza, ¿cómo ves tú esta historia? Yo del petróleo mexicano? me parece súper importante, coincido totalmente que Pemex fue un pilar, es un pilar importante y en ese sentido creo que necesitamos justamente una perspectiva de soberanía energética, o sea, sí o sí, y que esta idea de soberanía energética a su vez, digamos, también tiene que modernizarse y vincularse más también con cómo vamos a utilizar este recurso que es tan valioso como el petróleo de la mejor manera, ¿no? O sea, no solamente para satisfacer necesidades de lujo suntuarias, sino también de alguna manera que todas y todos podamos tener acceso a pues, soberanía energética, acceso a la justicia también energética, ¿no? Y de qué forma también pues el tema de la energía se vuelve o lo convertimos en un asunto de un derecho, ¿no? Que de alguna manera pueda enfrentar la pobreza energética que sufren millones de personas en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que Pemex va a seguir siendo un pilar fundamental, pero también deberíamos empezar a pensar cómo utilizamos ese recurso para transitar hacia un modelo que, digamos, sea menos intensivo en consumo de energía y de materiales y que sea también social y ambientalmente más justo. Fantástico. Y es que Para las mujeres también. También, con perspectiva. nos llevan, Leonor y Maritza, a una encrucijada actual, y es con lo que ha estado sucediendo en Ucrania, en el mundo entero está la preocupación por la seguridad energética. Hay muchas seguridades en juego, ¿no? Alimenticia, Sí.
otras, pero la seguridad energética se ha visto ahora, quizá, no sé, es una pregunta, como un derecho que debe estar por encima del mercado. Justamente ahorita con el tema de la guerra, o sea, el petróleo ha sido un recurso políticamente conflictivo desde siempre, ¿no? O sea, desde, bueno, sobre todo desde la revolución industrial que, digamos, empieza también el auge de los combustibles fósiles y demás, ¿no? Pero creo que justamente hay un montón de actividades que pues no necesitamos, ¿no? O sea, la guerra es justamente uno de esos, ¿no? Los aparatos militares, por ejemplo, de Estados Unidos, de Rusia, son los grandes consumidores de petróleo, incluso más que algunos países, ¿no? Entonces, creo que justamente tenemos que transitar de un consumo de petróleo destinado a la guerra, a solamente la obtención de lucro, a incentivar más extractivismo, a un consumo de petróleo que realmente nos permita satisfacer necesidades esenciales para la vida, ¿no? O sea, más armonioso. Exacto, o sea, que de alguna manera pues tenga un impacto menor y que no solamente en términos ambientales, sino también en términos sociales. O sea, modificar el consumo. Modificar el sistema completo. O sea, creo que la lógica de acumulación de ganancias que sigue orientando el consumo. Es una transformación social de raíz. Totalmente. Si queremos despejar el tema Turbocina. energético. ¿Cómo aprovechar un recurso que tenemos todavía por unos fácil 30 años más? ¿Cómo lo vamos a aprovechar para impactar en este país? Sí, de todos, Grandes en todos retos, sentidos. grandes retos. Pues quedamos entonces con un programa social, político, tecnológico por delante. Así concluimos nuestro tercer round. Y la pregunta inicial, ¿por qué se llama Cantarell, el pozo? Bueno, resulta que un pescador de Campeche, que pescaba en las aguas del Golfo, Rudecindo Cantarell se llamaba, encontró, pescando guachinango, una mancha flotando en el Golfo, una mancha de petróleo. Y no le dio mayor importancia, le llamó la atención, pero no hizo mayor... Hasta 7 años después, en 68, un día que va a Coatzacoalcos a vender guachinango, ahí con sus amigos platicando, les dice, ay, es que en tal parte hay una mancha de petróleo. Y los amigos dicen, oye, pero pues tienes que ir a Pemex, tienes que ir a Pemex a informar eso, ¿no? Y entonces los de Pemex sí se lo tomaron en serio, a Rudecindo Cantarell, y fueron, y en 71 comenzaron los trabajos de la sonda de Campeche ahí. Y entonces, en honor a este pescador que descubrió esa sonda, este pescador de guachinangos, le pusieron Cantarell. Y hubieran puesto Rudecindo. Sí. El yacimiento Rudecindo. Y como todo esto acabó en un gran programa unido y en un frente común por una transición feliz, es un round Y armonioso. donde hay 2 ganadoras, ¿no? Maritza y Leonor. Entonces tenemos, en una circunstancia muy especial en este programa, primer round, Leonor. Segundo round, Maritza. Tercer round, un glorioso empate. Sí. Entonces es un empate general. Todos ganamos. Todos somos felices. Y, querido público, nos vemos entonces en el siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar.